penalizar, ¿ya? Te van a penalizar. Entonces, para ello tienes que venir a mirar el artículo 190, ¿ya? Tienes que mirar el artículo 190, donde nos dice que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado, ¿ya? Ofertado. ¿Qué más nos dice? El contratista inicia y ejecuta su prestación con dicho personal, el cual necesariamente permanece, dice, como mínimo 60 días calendario. Debería estar los 60 días calendario como mínimo para yo poder cambiar, ¿ya? Si este contrato, a ver qué dice acá, si este es menor a los 60 días, ¿no? Calendario, el incumplimiento de esta disposición generará una penalidad de media UIT hasta una UIT, ¿no? De acuerdo a lo previsto. O sea, si tú no mantienes al personal, te van a multar, pues, así lo has firmado, así están las reglas de ese contrato y tienes que cumplirlo. Y eso no te lo han dicho el día que has firmado el contrato, porque esas otras penalidades están previstas desde las bases, desde que tú fuiste postor, ¿ya? Fuiste postor, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría? Puede darse el caso, no quisiera, pero que de repente el profesional o el residente falleció. ¿También el contratista está obligado? No, hay excepciones, ¿ya? Entonces, hay excepciones a este artículo y nos dice que por muerte, por invalidez, sobreviniente e inhabilitación para ejecutar la profesión, sí puedo cambiarlo antes de ese plazo de 60 días, ¿ya? Si hay o existe una de estas tres causales, yo puedo cambiarlo antes de estos 60 días, ¿no? Ya sea por muerte, invalidez o inhabilitación, ¿ya? Inhabilitación. Nosotros cuando estábamos trabajando, yo estaba trabajando en obras públicas, ¿ya? En una entidad, estábamos ahí trabajando y nos llega pues una carta de un residente de una obra, vamos ahí, y nos llega una carta del residente de obra donde nos comunicaba que ya iba 15 días que no trabajaba con la empresa contratista y que por lo tanto, evitaran utilizar su nombre y firma, ¿no? O sea, nos estaba comunicando a nosotros, entidad, que él ya no trabajaba para la contrata, ¿ya? Entonces, nosotros, como éramos obras públicas, llamamos al residente, llamamos al supervisor, evidentemente era cierto, ¿no? Le aplicamos penalidad a la residencia por el cambio que inició fuera del plazo y le aplicamos penalidad al supervisor por no cumplir con lo estipulado en la norma técnica, ¿no? En nuestra norma. ¿Por qué? Porque el supervisor tenía que garantizar, ¿no?, que se esté cumpliendo la obra de manera técnica, sí, pero también que se esté cumpliendo de manera contractual, ¿ya? De manera contractual. Entonces, eso sí se tienen que ver, ¿ya? Ya está. A ver qué pasó. Listo. Continuamos. Hay un procedimiento para hacer el cambio cuando esto ya ha sido superado, o sea, ya están más de 60 días, y se puede hacer un cambio, ¿no? La sustitución del personal, la entidad tiene 15 días antes que culmine, ¿no? La relación contractual entre el contratista y el personal de sustituido. O sea, antes de que yo cambie al personal, lo puedo cambiar solicitándole 15 días antes. 15 días antes yo solicito ese cambio, ¿ya? Dentro de los 8 días siguientes de presentar la solicitud, la entidad no emite pronunciamiento, se da por aprobado la sustitución, ¿ya? Se da por aprobado la sustitución. Evidentemente se va a evaluar las mismas condiciones
de exigencia que están previstas en las bases, ¿no? Por ejemplo, si me están diciendo, si me dice, quiero cambiar al residente, imaginen al residente de obra, ¿ya? Piden experiencia general que tenga 5 años como ingeniero supervisor o residente. Y como experiencia específica piden de repente 2 años haciendo colegios, ¿ya? Entonces cuando se haga el cambio, se va a evaluar la misma condición, si tiene los 5 años de experiencia general y si tiene los 2 años de experiencia específica, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Listo, esto con respecto a esta parte, ¿ya? Esto con respecto a esta parte de la norma, ¿ya? De la norma. Ya está. Vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Los adelantos de obra. Ya les había adelantado que esta parte debe estar prevista en las bases, siempre y cuando se le vaya a otorgar en una obra los adelantos. Los adelantos son adelantos directos, ¿no? Para que ellos puedan pagar personal, alquilar equipos, o adelanto de materiales para que ellos puedan pagar compra de materiales. El primero es hasta el 10% y el segundo es hasta el 20% del monto del contrato, ¿ya? Del monto del contrato. Eso para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Lo tengan presente. Yo les he pasado acá algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos adelantos de materiales, adelanto directo, ¿ya? Y esto ya está en la carpeta compartida, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la carta de solicitud del adelanto directo, ¿ya? Donde se solicita el monto, ¿ya? El monto. Este es el monto del adelanto, 33 millones, y se está solicitando de acuerdo a lo que dicen las bases, ¿no? Se suele acompañar con las bases. Acá, ¿por qué dice 20%? Porque esta es una solicitud antes de esta norma, pero ahí les va a servir, ¿no? Y también se debe presentar la garantía, o sea, una carta fianza por el mismo valor que yo estoy solicitando, ¿ya? Por el mismo valor que yo estoy solicitando como adelanto, ¿ya? Como adelanto. Entonces ahí ustedes van a poder observar, tener al menos un ejemplo. De la misma manera voy a tener el adelanto de materiales y acá también tenemos la solicitud del adelanto de materiales y tenemos también la carta fianza por el mismo monto, ¿no? Y el Excel de la solicitud, ¿ya? El Excel de la solicitud. Para cuando yo solicito un adelanto directo, yo voy a tener que recurrir a la fórmula polinómica, ¿ya? A la fórmula polinómica para ver qué índices unificados están representando a materiales, ¿ya? A materiales. Y yo solo puedo pedir como máximo, el monto hasta un 20%, pero voy a escoger solamente los materiales que forman parte de esta incidencia, de esta forma, ¿ya? Eso es lo que voy a determinar. Ya está. El ingeniero Carlos nos menciona, ingeniero, ¿y cuándo inicia la obra? Nos dice, ¿cuando entregan el terreno o entregan el adelanto directo? Ya, no, no es así. Es cuando se cumplan 5 condiciones, al día siguiente de cumplidas 5 condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que se haya entregado
el terreno de manera parcial o total. ¿Cuál es la segunda condición? Que se haya designado aquí al ingeniero supervisor. Ya está. ¿Cuál es la tercera condición? Se haya otorgado el desembolso, digo, el cronograma de adquisición de materiales, si en caso está previsto en las bases. Ya está. ¿Cuál es la cuarta condición? Me falta una, ¿no? Que se haya entregado el expediente técnico, si en caso este ha sido modificado, ¿ya? Modificado durante el proceso de selección. Ya está. ¿Y cuál es la quinta condición? Cuando se te haya otorgado el adelanto directo, siempre y cuando esto esté previsto en las bases. La norma dice, al día siguiente de cumplida estas condiciones, inicia el plazo contractual. ¿Ah? Inicia el plazo contractual. Pero al mismo tiempo la norma dice, de mutuo acuerdo, este plazo puede trasladarse, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de lluvias, por el tema de algún impedimento, se puede prolongar, ¿no? El inicio, ¿ya? Entonces no es ni por la entrega de terreno, no es ni por el desembolso del adelanto, es por un grupo de condiciones y por un acuerdo con la entidad, ¿ya? Con la entidad. Entonces a tenerlo en cuenta. Pero buena la consulta del ingeniero, el ingeniero Carlos. Ya está. ¿Qué son las amortizaciones? Y yo acá no he puesto nada porque lo vamos a ver en el tema de las valorizaciones, ¿ya? De las valorizaciones. La amortización es la devolución del préstamo. Por ejemplo, si me han prestado adelanto directo hasta el 10%, ¿ya? Yo ¿cómo le pago a la entidad? Le pago a la entidad a través de la amortización del adelanto directo. Entonces, cuando yo me refiero a amortizar, me estoy refiriendo a devolver, ¿ya? A devolver. Igualito pasa en adelanto de material. Si me han prestado dinero para comprar materiales, ¿cómo devuelvo el dinero? A través de la amortización de adelanto de material. ¿Ya? Devuelvo el dinero a través de la amortización. ¿Ya? De la amortización de material. Eso sí lo debo tener claro en realidad. ¿Ya? Lo debo tener en claro. Ya, pero esta amortización no se da de manera independiente, se va a dar durante el proceso de la valorización. ¿Ya? Hay unas fórmulas ahí para poder realizarlo, ¿ya? Para poder realizar. Listo, vamos a iniciar ya la cuarta sesión, ¿ya? Donde vamos a hablar de las amortizaciones más abajo, ¿ya? Ya. Tiene su manera de calcular, pero lo vamos a ver en la valorización, ya que es parte de ella. Ahorita llegamos ahí, ¿no? Para entenderlo bien, ¿ya? Para entender bien qué es una valorización y cuándo voy a amortizar y cuándo no también, ¿ya? Y cuándo no, mi estimado ingeniero Quiñones. Ahorita llegamos a ese punto. Bien, acá vamos a ver la sesión 4, prácticamente lo que es valorización, tipos, reajustes, y vamos a ver las ampliaciones de plazo que nos habían preguntado en líneas más arriba. Más que todo el procedimiento, los efectos y cómo se pueden resolver o cuál es el proceso de controversia, ¿no? Eso vamos a hablar. Bien, ¿qué es una valorización entonces? Y según el artículo 194, una valorización tiene el carácter de pago a cuenta. Una valorización tiene el carácter de pago a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases. Normalmente los periodos en obra son mensuales, pero sin embargo pueden ser quincenales también, ¿ya? O puede ser cualquier otro tipo de periodo, ¿ya? De periodo, hay que tenerlo en cuenta, pero eso va a estar previsto en las bases.
El artículo 124 no me da una definición clara de lo que es una valorización, sin embargo me da algunos parámetros. Yo te puedo decir que valorizar es la cuantificación en costo, miren, es la cuantificación en costo del trabajo de una obra en una fecha determinada. O sea, voy a expresar el trabajo que he hecho, pero lo voy a expresar en costo. Por ejemplo, si estoy excavando 10 metros lineales y estoy haciendo una excavación de 50 metros, ¿ya? Este trabajo yo lo voy a expresar en costo y puedo decir, hacer este trabajo cuesta 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles. Entonces, de esa manera me refiero. Expresar el trabajo ejecutado en costo. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo expresas? Fácil. Tú dices, ¿cuál es el metrado? ¿Cuál es el metrado ejecutado? Y lo multiplicas, ¿por qué? Por su análisis de precios unitarios. De esta manera expresas el trabajo ejecutado en costo. ¿Sí? No hay duda, ¿verdad? No hay duda. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos valorizar, a cuantificar los trabajos, pero los vamos a expresar en costo. ¿Ya? Los metrados de obra ejecutados son calculados de acuerdo a lo indicado en la especificación técnica. ¿Ya? Miren, tienen, o sea, el metrado ejecutado, ya no me dice el trabajo, me dice el metrado. Está relacionado a la especificación técnica, ¿ya? O sea, tiene una relación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, acá están colocando una capa de obra, ¿ya? Están colocando capas de obra, ¿ya? Están colocando capas de obra. La pregunta sería, con solo el camión vaciar el over y que venga la excavadora, ¿no? Y distribuye el material, ya ejecuté la partida, es más que suficiente, ¿no? En este caso está vaciando, ya con eso ahorita ya lo acomodó bonito, ya está, ya puedo decir que ya cumplí con la actividad. No, yo tengo que mirar la especificación técnica. Y la especificación técnica me dice que este material tiene que tener un grado de compactación. Mientras yo no lo ejecute, yo no puedo decir que que ya está lista para ser cobrada o valorizada. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. Por ejemplo, acá está compactando, ¿no? Acá está compactando. Puedo decir que esta actividad ya está. Yo soy supervisor, yo lo estoy mirando que está compactado. Yo puedo decir que ya cumplió con la actividad. No, porque yo tengo que saber cuánto es ese grado de compactación y eso no lo puedo saber al ojo. Tiene que haber un ensayo ahí, un ensayo de densidad. Una vez tenga el ensayo de densidad, yo puedo decir ahí que ya lo ejecuté. ¿Ya? Así de sencillo, estimado. Entonces, mientras eso no ocurra, ustedes tienen problemas. No lo pueden valorizar. Un ejemplo que yo pongo de repente, lo han escuchado, ¿no? Pero por la practicidad que tiene. ¿Ya? Estoy hablando de un periodo de 30 días, un periodo mensual. Esta misma losa, ¿ya? Esta misma losa. Y yo voy a vaciar la losa, voy a hacer la losa de concreto, vamos a suponer que hay 50 metros cúbicos de concreto, y lo voy a vaciar el día 28. La pregunta es, ¿yo lo puedo valorizar este trabajo, sí o no? O sea, yo voy a valorizar el día 30. Acá está. Fecha de valorización el día 30. Pero he vaciado el día 28 ese concreto. El día 28 he vaciado el concreto. La pregunta es, tú como residente lo valorizas, lo presentas en tu valorización y tú como supervisor lo apruebas la valorización, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿Se valoriza o no se valoriza? Has vaciado el 28. ¿Ah? La respuesta es que no, no lo puedes valorizar. ¿Por qué no lo puedes valorizar? Porque, ¿cómo sabes que ha cumplido con la resistencia requerida? Eso no lo puedes determinar tu valor, ¿no? No lo puedes determinar. Tienes que esperar el resultado de la rotura de probeta. Y la rotura de probeta se hace a los 7, 14 y 28 días. Eso quiere decir que en estos 2 días no podrías hacerlo, por lo tanto no lo puedes valorizar, ¿no? Discutible, pero sin embargo, de esa manera se realiza y nos evitamos problemas, ¿ya? Y nos evitamos. Para yo poder valorizar, yo voy a tener acá una hoja de valorización. Vamos a esperar que cargue. Miren, acá he descargado una valorización. Miren, una valorización está compuesta pues por el presupuesto, ¿ya? Todo esto es el presupuesto. Todo esto es el presupuesto. A esto le llamamos el presupuesto, ¿no? Hasta las unidades, las cantidades, el análisis de precios unitarios y el parcial, hasta el final, ¿ya? Nosotros vamos a tener en realidad cuatro cuadros, ¿ya? 4 cuadros con información. Voy a tener un primer cuadro que sería la valorización actual, ¿ya? La valorización actual. Este cuadro de valorización actual, donde yo voy a tener el metrado ejecutado multiplicado por su análisis de precios unitarios, voy a tener el trabajo ejecutado expresado en costo. Voy a tener el trabajo ejecutado expresado en costo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. A eso me refiero con la valorización. O sea, hice una partida tanto metrado y ahí tengo su avance. ¿Ya? Ahí tengo su avance. Después este cuadro de valorización va a tener una columna de la valorización anterior y va a tener una columna de el acumulado de valorizaciones, que no es más que el acumulado de la valorización anterior más la valorización actual, me da el acumulado. Ya está. Entonces acá tengo el acumulado de los trabajos ejecutados. ¿Ya? De los trabajos ejecutados. ¿Y qué es el saldo por valorizar? El saldo por valorizar, o sea, la última columna, sería el metrado del presupuesto con su costo y lo resto al acumulado y me deja el saldo, ¿ya? Y me deja el saldo. Esas son las 4 columnas, ¿no? Las 4 columnas o grupos que se pueden encontrar en las valorizaciones, ¿ya? De la valorización. Entonces, todo sale de la valorización. Avancé 10 metros de excavación de roca, avanzo y cuánto cuesta. Avancé banquetas, avanzo y cuánto cuesta. ¿No? Avancé partida de riego, cuánto cuesta. ¿Ya? A eso se refiere. A eso nos referimos con valorizar los avances y expresarlos en costo. Pero para ello hay una condición, que se cumpla lo que dice la especificación técnica. ¿Ya? Que se cumpla lo que dice la especificación. Entonces ahí yo les pregunto, hasta ese momento, acá la norma me decía que era un pago a cuenta. La pregunta es, ¿se puede saber cuánto es el costo del trabajo ejecutado en obra, sí o no? O es o puede haber ambigüedades, o sea, o no puedo determinar cuánto avancé en obra. No puedo determinar cuánto avancé en obra. Esa es la pregunta que yo les digo. Los trabajos que se ejecutan en obra,
¿Sí los puedes metrar y saber cuánto cuesta? ¿O es muy difícil? ¿O es muy difícil saber? ¿O es muy difícil saber? A ver, por ahí, ¿quién tiene esa respuesta? ¿No? ¿Quién tiene esa respuesta? Ya, la respuesta es que es fácil saber. Solamente tengo que metrar. Sí puedo saberlo. Incluso puedo tener equipos o tener una topografía que me diga, pues, que me diga exactamente cuánto es lo que yo necesito, cuánto he avanzado y cuánto es el costo. Entonces, la norma no dice que es carácter de pago a cuenta, no porque no se pueda saber cuánto es el trabajo avanzado. En realidad, el trabajo avanzado sí se puede saber, ¿ya? El trabajo avanzado. Lo que tienes que saber es que tú has metrado, ¿ya? Tú has metrado y lo has multiplicado ¿por qué? Genero lo ha multiplicado por su análisis de precios unitarios. Ya, lo que debes saber, ese precio de la actividad, ¿de qué fecha es? Ese precio, ingeniero, es de la fecha del presupuesto del expediente técnico. Mejor dicho, es una fecha atrasada. ¿Ya? Es una fecha. ¿Ya? Eso quiero que lo tengas presente. ¿Ya? Quiero que lo tengas presente. Ya está. Vamos a seguir avanzando. La valorización son formuladas los metrados conjuntamente con el contratista y el supervisor. No dice acá que están coludidos o están haciendo malas prácticas. Lo que dice que son verificados, deben ser verificados en campo, tanto por el contratista como por la supervisión, ¿ya? Como por la supervisión. Ya está. Se van a valorizar los últimos días de cada periodo, ¿ya? Y el inspector o supervisor va a revisar los metrados que presenta el contratista, que presenta el contratista en un plazo de 5 días, ¿no? Contados a partir del primer día hábil, ¿ya? El primer día hábil. Y la entidad solo tiene hasta el último día del mes para cancelar, ¿ya? Para cancelarte, solo tiene hasta el último día del mes, ¿ya? Ahí podemos ver el gráfico prácticamente de cómo se da, ¿no? Se concilian los metrados el 31, concilian acá, pero no sabes qué te va a presentar. El último día te presenta el contratista, el supervisor, y de todas maneras el ingeniero supervisor tiene 5 días para revisar ese informe de valorización, ¿ya? Y de ahí lo manda a la entidad y la entidad tiene que pagarlo hasta el último día del mes, ¿ya? Hasta el último día. ¿Puede haber discrepancias? Sí. Discrepancias como por ejemplo la que yo le mencionaba, ¿no? De repente hicieron el vaciado el día 28 de concreto y el residente dice que le tienen que pagar, pero tú como supervisor no te ha presentado los resultados de la rotura de probeta, por lo tanto no lo pasas, entonces hay discrepancias. Cuando estas superan el 5% del monto del contrato, se pueden llevar a controversias, ¿no? O arbitrajes, ¿ya? Pero si no, se resuelven en la liquidación en el mes siguiente de la valorización, ¿ya? De la valorización.